Yo soy Manuel Franco y hoy hablaremos sobre un tema que trata el por qué olvidamos en el Perú del Bicentenario. Quiero comenzar a través de lo que sería una pregunta del por qué olvidamos en el Perú del Bicentenario. A partir de esto, ¿qué es lo que estaría pasando en el Perú para tratar de hacer esta afirmación? Y yo creo que en el Perú estamos olvidando y olvidamos muchas cosas porque sencillamente estamos enfermos. Y estamos enfermos de una enfermedad que aparentemente, se hablaría que ataca a las personas individualmente, pero yo creo que también ataca a las sociedades. Y yo quisiera abordar más bien un poco esto, tocando de qué modo nosotros somos afectados por esta enfermedad, más a nivel político, a nivel social y un tanto también a nivel personal, porque es inevitable. Por ahí comienza, pero ahí no termina. O sea, de algún modo se refleja en la sociedad. Pero es fundamentalmente el Alzheimer. El Alzheimer, la mayoría lo define como una pérdida de memoria y estados de confusión. Hay dos elementos que se dan ordinariamente. Siempre olvidando y siempre confundidos. Es una enfermedad degenerativa. Ataca fundamentalmente ahí el cerebro. Tiene que ver con nuestras neuronas. Prácticamente mata nuestras neuronas. Las degenera. Y por eso es una enfermedad realmente que deja a cualquier persona en un estado lamentable. ¿Cuáles serían las posibles causas? Los conocedores de la materia nos dicen que en el fondo todavía no se sabe cuál es la causa principal de esta enfermedad. ¿Cuáles serían las posibles causas de esta enfermedad? En realidad, todavía no han sido descubiertas. Siguen estudiando y esperemos que muy pronto lleguen a solucionar este problema. De todas maneras, tienen que ver con una serie de cambios en el cerebro. Algunos piensan que tienen también que ver con una serie de cambios ambientales que afectan de un modo u otro a las personas. O sea, en ciertas circunstancias, en ciertos ambientes, las personas estarían más propensas que en otros. Tiene que ver también con ciertas enfermedades del corazón y también algunos accidentes cardiovasculares. Tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con la subida de peso, igualmente como con la presión alta que sufren muchas de las personas. Cualquiera de ellos podría ayudar a desatar más fácilmente esta enfermedad del Alzheimer. ¿Cuáles serían los síntomas que presentan estas enfermedades para poder entender hasta qué punto se puede aplicar o no a la realidad nacional nuestra, sobre todo en el aspecto político-social? Porque estos síntomas tienen que ver con lo que sucede en las personas en concreto. Y el principal síntoma sería la pérdida de la memoria y los estados de confusión que sufren las personas. Una de ellas es también perderse. Perderse en el tiempo, no tener noción de tiempo y hay veces de espacio, no saber de un momento a otro, no saberse ubicar, no saber dónde están y fácilmente no saber ni en qué día, ni en qué mes, ni en qué año están. Están como perdidos en el tiempo. Esta es una de las situaciones muy frecuentes. Y entonces, muy fácilmente en esta situación, claro, si una persona de esta sale, también muy fácilmente podría perderse y no poder regresar a casa, porque ha olvidado el camino, ha olvidado cómo era su casa y una serie de problemas que creo que valdría siempre la pena analizar. Esta enfermedad también se manifiesta cuando olvidamos muy fácilmente información que acabamos de recibir, no la podemos transmitir a nadie porque inmediatamente lo hemos olvidado. La enfermedad del Alzheimer, los síntomas afectan de muchas maneras a las personas. Una forma muy común
es no reconocer a las personas más cercanas, a las personas amigas, a sus mismos familiares, como si nunca los hubieran visto. Aunque esta enfermedad, dentro de los síntomas, se va dando poco a poco, no se da de un día a otro todos estos fenómenos, sino es una enfermedad degenerativa que se va dando lentamente. En algunos casos durará unos años, cuando es casi al final de la vida, y en otros casos puede durar casi la mitad de una vida. Esta enfermedad tiene que ver también cómo nos cambia de alguna manera la enfermedad nos cambia nuestra manera de pensar, de razonar, también de comportarnos. La persona sufre una serie de cambios y claro, de todos ellos ni siquiera ella no es consciente, más los que están en su entorno. De todos modos, es una enfermedad que no solamente enferma a las personas, generalmente suele enfermar también el entorno familiar o ahí donde se encuentran las personas. Aplicando estos primeros síntomas a lo que sería una sintomatología dentro de la realidad nacional, tendríamos que decir que el Alzheimer a nivel nacional, creo que donde mayormente afecta sería o ataca sería a la memoria colectiva nacional. Todo aquello que nos une como país, esa memoria de la cual deberíamos de tener recuerdos frescos de ella, sin embargo, esta es atacada. Y tiene que ver precisamente con nuestra historia, de cómo nosotros hemos asimilado nuestra historia. Y es que nuestra historia, cuando analizamos, está más compuesta de olvidos que de recuerdos. Tendríamos que decir que donde más afecta esta enfermedad al Alzheimer nacional es precisamente a la memoria. Le afecta a la memoria porque nos resulta hasta bastante difícil recordar lo vivido. Y cuando no se recuerda lo vivido, pues la vida está hecha de recuerdos. No es tan fácil ni siquiera hacer una historia. Y esto se ve en la confusión que muchas veces nosotros tenemos sobre nuestro pasado. La confusión es de tal manera que pensamos que el pasado tiene que estar en el presente y porque debe de estar en el presente no hacemos lo que tenemos que hacer en el presente porque estamos viviendo siempre en el pasado. Y al mismo tiempo no aprovechamos entonces las oportunidades que nos da el presente y mucho menos las oportunidades que vamos descubriendo a futuro. Este Alzheimer nos hace desubicarnos en el tiempo. Y se ve frecuentemente, hace poquísimo nada más. Nos hemos olvidado de un momento a otro, ¿verdad?, en qué tiempo estamos viviendo, la urgencia que estamos viviendo. Nos tocó vivir las exequias del expresidente Fujimori. Y le dimos más tiempo a las exequias, al entierro, 3 días, y nos olvidamos casi totalmente de lo que estaba ocurriendo, tanto en la sierra como en la selva, sobre los incendios forestales, el gran peligro y la amenaza. Algunos consideraron que había que declarar ya en estado de emergencia por la forma en que se daban los muertos, las áreas que estaban afectando tanto de bosques y tierras de cultivo. Pero sin embargo no se hizo. Se prefirió ahí 3 días. Otro cantar es si debía haberse hecho o no. Yo soy de los que piensa que no debería de haberse hecho porque, por constitución, una persona que ha sufrido condena no merecería tener todos estos 3 días de un entierro, bueno, suntuoso, que aunque no puedo negarlo, las personas, igualmente, si no se hubiera hecho de esa manera, las personas que lo querían, lo hubieran ido a ver y tienen todo el derecho del mundo. Ese es otro cantar. Pero olvidarse de algo tan importante como es una emergencia de por sí nacional que todavía no hemos concluido y que abarca no solamente nuestro país, sino muchos países, tanto Ecuador como Colombia, Brasil, en casi todo el mismo
nuestro país hermano Bolivia, todos ellos, ¿verdad?, están sufriendo lo mismo, y detrás de ese problema habría que ver otro que tampoco no estamos viendo y lo estamos olvidando. Es todo el problema del calentamiento global y las consecuencias que van a tener posteriormente. Ahora tenemos mucho fuego, después en cualquier momento vamos a tener mucha agua, y claro, sería bueno escuchar mucho más a los especialistas que a los políticos, porque los especialistas están mucho más preparados para interpretar todos estos fenómenos y advertir. No tanto nuestros políticos, que de ordinario, lamentablemente en nuestro medio, no tienen la preparación suficiente ni siquiera para ocupar los puestos que actualmente ocupan. Otro de los síntomas que nosotros encontramos cuando revisamos nuestra historia es que nos hemos olvidado prácticamente de las consecuencias que han tenido nuestras guerras y los resultados que han tenido. Casi en todas ellas, en la mayoría, hemos perdido. Y nos olvidamos de todo ese rezago negativo que nos ha dejado, que sería suficiente como para aprender y evitar por cualquier modo, cualquier tipo de guerra, porque a las finales no hay vencedores ni vencidos. Y por eso es que decimos, casi siempre hemos perdido. Igualmente sucede en nuestro Alzheimer nacional. Hemos vivido toda esta guerra fratricida declarada por Sendero. Y después de esta, hemos olvidado las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo que es más, no solamente hemos olvidado. De un lado hay que diferenciar el Alzheimer. Lo que es más, la mayoría ni siquiera está enterado de aquello que se escribió, de lo que se recomendó. Y por eso lo más probable es que cometamos nuevamente lo mismo. Nos suceda lo mismo a causa de este olvido, este Alzheimer nacional. Nos hemos olvidado también de algo tan importante como es los ideales de la democracia incipiente a comienzo del siglo XIX, y a estas alturas, después de 200 años, esos ideales deberían estar más maduros, más desarrollados, más concretizados, pero nos hemos olvidado de ellos. Y es que parece que se nos quedó algo que ya un escritor decía, que pareciera que estamos muchos más contentos, ¿verdad?, con reyes y virreyes, y frente a los reyes y virreyes ser vasallos, que ser ciudadanos, ciudadanos libres que poseen cierta autonomía. ¿Cuáles eran esos ideales que hemos olvidado y que construyen democracia, la hacen fuerte? Pero es a causa de este Alzheimer, precisamente en nuestros políticos, que ni lo recuerdan, ni lo viven, ni saben qué es, creo, algunos. Y es el ideal de la libertad. El segundo, el ideal de la justicia, y el tercero, el ideal del bien común. Y este tercero es sumamente importante. Cuando nosotros vemos a todos nuestros políticos, cada uno está buscando lo suyo. Y de una manera tan escandalosa que indudablemente hace que nuestra enfermedad sea más aguda que en otros tiempos. Igualmente, estamos olvidando, o frecuentemente nos olvidamos, de lo que es el problema de la salud. Creo que fomentamos mucho más las enfermedades. Todo el mundo ha experimentado las enfermedades y podríamos resumir en dos palabras. Nadie casi ha experimentado la salud, y por cuestiones muy sencillas, ¿no? No hay hospitales donde debería de haber, no hay postas, no hay los instrumentos, no hay medicina, no hay médicos. Escasea todo. Hemos olvidado que para que funcione un hospital deben de haber una serie de requisitos, y siempre hemos olvidado uno, suficiente como para que no funcione. Y lo mismo pasa con educación. Hablamos mucho de educación, calidad de la educación, y sin embargo, ¿cómo concretizamos esto? Ahí está el olvido. Pero también nos hemos olvidado lo que nos enseñó la pandemia. La pandemia nos enseñó en todo el Perú que era necesidad de poner plataformas para que la educación se dé. Yo pensaba que al final de esto, ¿verdad?, iban a poner las plataformas en todas partes. ¿Y por qué la plataforma? Porque existen tantas realidades cada vez más en nuestro Perú por el cual muchísima gente no se puede educar.
Hay olvido de lo que se tiene que hacer cada uno en el campo que le corresponde. Y entonces tenemos olvidos, el día de ayer hemos vivido más bien una serie de confusiones, ¿no? Porque un día antes había que ir, al día siguiente, todo tenía que ser desde casa. Y lo interesante de todo esto es que, claro, no basta dar la orden, hay que ver qué consecuencias tiene. En muchos centros, los profesores se han sabido adaptar porque tienen unas prácticas diversas que les han permitido conservar esto. Pero en la mayoría de los centros ya no hay educación virtual. No tienen lo necesario y por lo tanto, por más que el ministro haya dicho lo que sea, no se ha dado. No han tenido clases con toditita seguridad y han perdido un día más. Simple y llanamente. Y lo mismo pasa también con el campo de las leyes. Los congresistas están para legislar, pero la mayoría de ellos olvida. ¿Qué olvidan ellos? ¿Verdad? Que tienen que legislar especialmente para atender las necesidades de las personas que tienen más necesidades precisamente y que los han elegido. Y aunque no los hubieran elegido, ese es el deber de lo que es legislar a favor, sobre todo, de las personas que tienen medios escasos para subsistir. La historia del Congreso es una historia de olvidos que no son involuntarios, generalmente son olvidos planificados porque los intereses de ellos están por encima de los intereses del país. Y se puede ver también, en la SUNAT cobran los impuestos a todos, pero es curioso, hay un grupo de empresas, las empresas más grandes de nuestro país, dejan de pagar lo que deben de pagar. Los que más tienen y debieran de pagar, finalmente terminan no pagando. ¿Por qué? Porque se han olvidado de aplicar lo que se debiera de aplicar en el tiempo debido. O de hacer las reformas para que legalmente no evadan los impuestos que deberían de pagar en justicia. Y no de otra manera, porque esos impuestos ya han sido retenidos. Y el único que sufre en todo esto, lógicamente, es el país. Ese país que, por otro lado, no tiene, ¿verdad?, ni hospitales, no tiene escuelas, y sin embargo, por otro lado, es increíble, ¿verdad?, cómo se pueden permitir que algunas empresas pudientes, indudablemente, no paguen, no 10, 20, son hay veces cientos de millones, algunos de ellos. Y esto creo que todos lo conocemos. Y esta es parte, precisamente, del Alzheimer nacional. Tenemos toda una serie de situaciones que no debieran darse, pero de ordinario se dan. Olvidos, olvidos y olvidos. Si analizamos brevísimamente, por ejemplo, ¿no?, en lo que sería el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, su labor principal es defender al ciudadano, al individuo, darle seguridad. Darle seguridad no solamente a las personas, darle seguridad a los bienes, darle seguridad también a todo lo que son los bienes de todos, los bienes que son comunes. Y en el paro de ayer, ¿qué es lo que hemos tenido? El reclamo más importante de todos los transportistas, de decir, por favor, cumplan con su deber, dennos seguridad. Nos están matando, nos estamos muriendo, y ahora en la mañana, a causa de estas extorsiones, ahí hay toda una empresa, 33 ómnibus han sido quemados. ¿Qué debe de suceder para que hagan lo que deben de hacer? Incapacidad de aprender de otros. Hemos visto, existen experiencias exitosas en el mundo, pero no se atreven a hacerlas. Encuentran más dificultades para no hacerlas. Es precisamente a causa de ese Alzheimer. No se acuerdan que existen, no se acuerdan que podría ser posible, por lo menos. Hay muchos olvidos de variada naturaleza. No quisiera juzgar. Qué bueno sería que cada uno, al revisar un poco este Alzheimer nacional, pudiera identificar de qué tipo de Alzheimer en el puesto de responsabilidad que tiene está experimentando cada uno. Ayudaría mucho a nuestro país, por lo menos a salir de la situación que estamos viviendo. Necesitamos seguridad
pero hay un olvido de que se tiene que dar esa seguridad. Y entonces estamos viviendo una seguridad insegura por principio. ¿Cómo es que podemos nosotros curar este Alzheimer nacional? Yo pienso que curar el Alzheimer nacional tiene que ver bastante para lograr una cura, lograr una paz social. ¿Y qué significa para mí una paz social? Paz social hay en los países donde un aspecto fundamental de la vida se promueve al máximo, se promueve para todos. Y es el trabajo pleno. No por horitas, no la mitad de tiempo, sino pleno. ¿Por qué? Porque el trabajo es uno de los elementos que más desarrolla a las personas a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de la familia, de la sociedad en su conjunto. Los que tienen trabajo también son los ciudadanos que aportan y más pueden aportar, sobre todo cuando están en el campo formal, y por eso el empleo pleno no favorece a la cura del Alzheimer la informalidad, porque la informalidad no les da todas esas posibilidades de desarrollo. Y es el desarrollo el que permite a las personas o los ciudadanos a nivel de país cuidar esta salud pública que tiene que ver con lo que vamos a decir en estos instantes. La cura, el Alzheimer, tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de nuestros recuerdos. Solamente en los países que desarrollan los recuerdos y sobre todo aquello que ha sido positivo socialmente, porque esas enseñan, son lecciones de vida. Y cura el Alzheimer también cambiar de chip. ¿A qué tenemos que cambiar de chip? Tenemos que cambiar de chip a nuestros olvidos. Es decir, estos hay que llenarlo de recuerdos. Y llenar de recuerdos significa llenarlo de acciones. Tenemos que llenarlos de experiencias, de vida, de compromisos concretos, porque es con esos que se escribe la historia. No simplemente con lo que estamos pensando, sino con lo que estamos haciendo sobre todo. Y eso es lo que cura nuestra memoria y nos hace pensar de otra manera. Necesitamos pensar, recuperarnos a nosotros mismos. Precisamente nuestra memoria tiene que ver también con algo, recuperarnos del Alzheimer nacional tiene que ver con el planteamiento de algo tan fundamental como es un proyecto país, construir este proyecto país. Pero no basta construir el proyecto país. En este proyecto país tiene que haber un campo muy importante, el país seguro, y no como ahora, donde la inseguridad campea, no ayuda. El estado de inseguridad a todos nos está de alguna manera matando. Ya mucha gente ya no sabe qué hacer, lo único que hace es huir y se va del país, porque no se está creando condiciones para un país que pueda tener futuro. Y por último, curarnos significa descubrir nuestra misión como país. Curarnos del Alzheimer significa que tenemos que incidir fuertemente, descubrir juntos cuál es el rol que nosotros queremos dentro del contexto de la Latinoamérica. ¿Qué lugar queremos ocupar dentro, no solamente de América Latina, dentro del continente americano y dentro del conjunto de los países a nivel global? Porque es descubrir nuestra misión. ¿Para qué estamos? Cuando las personas saben a qué apuntan, qué es lo que quieren, todo esto es una manera de curarnos de tantos y tantos olvidos. Pero si no tenemos nada, todo ahí está en blanco, yo no sé de qué tendríamos que curarnos. Hay muchas veces por eso demasiados vacíos. Vale la pena seguir reflexionando sobre el Alzheimer nacional para que entre todos juntos busquemos cambiar esta realidad por una realidad nueva
que a todos nos llene y que nos haga sentir realmente que estamos en un país sano. Yo soy Manuel Franco y esta ha sido nuestra reflexión en este tiempo de primavera, donde todo nuevamente florece. Curar el Alzheimer es permitir que en nuestro país se dé una nueva primavera, donde todos nos sentamos a gustos para vivir una época de desarrollo, de progreso, de bienestar para todos, como el clima. No es para uno, es para todos.